Paz de Cristo, hermanos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes aquí una vez más para poder estudiar la palabra de Dios. En este día vamos a estudiar un suceso muy interesante en la palabra de Dios y espero que con la ayuda de Dios podamos ver una nueva perspectiva sobre San Juan capítulo 6 para honrar y gloria a Dios. En este momento les voy a invitar que oren conmigo para que Dios prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres, Señor, quien nos das cada uno de nosotros lo que necesitamos. Tú eres, Señor, nuestro pan de vida. Y en este día, en este momento, Señor, venimos delante de ti para que tú seas, Señor Jesucristo, quien hables a cada uno de nosotros en este día a través de tu palabra, Señor. No permitas que sean palabras humanas, sino que tu palabra hable al espíritu, al alma y al corazón, Señor, y a todo nuestro ser, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, paz de Cristo a todos. En este momento vamos a ir a San Juan capítulo 6. Si usted abre su Biblia, puede tomar su tiempo después para estudiar todo este capítulo, porque de eso se va a tratar esta lección. San Juan capítulo 6, escrito por Juan, el teólogo, el discípulo amado, habla de un suceso, un evento muy conocido por muchos cristianos o muchos que han escuchado la palabra de Dios. Y San Juan capítulo 6 contiene una enseñanza muy importante. Y vamos a poner y plantar la escena. ¿Dónde es que sucede esto? ¿Cómo se ve el lugar? Estamos viendo un lugar que se describe como desierto. Aún así, nosotros pensamos un lugar seco, pero aquí hay bastante pasto, ¿verdad? Donde la gente puede estar descansando. Hay una multitud grande, como 5,000 hombres. Esto no es contando las mujeres y los niños que están allí. La Biblia no menciona las mujeres y los niños, pero podemos suponer que había de toda clase de gente allí en este lugar. San Juan 6, verso 1, y sí voy a leer bastante de la Biblia, pero vamos a hablar de diferentes partes contenidos de San Juan 6. Después de esto, del 1 al 14, dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, iba a estar ahí solo, y se sentó allí con sus discípulos. En este momento ya están ahí los discípulos con él. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muy importante, aunque no parece que tiene algo de importancia, la palabra de Dios menciona las cosas con muchas veces una intención de plantar y prepararnos para lo que sigue. La Pascua se aproxima. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta a Felipe, ¿verdad? Y ahora, en este momento, voy a tomar un momento para hacer una pausa para así nosotros meditar qué era lo que había sucedido antes de llegar a este momento. Y vamos a regresar un poquito más a cuando Jesús ahora está haciendo muchas señales y milagros, sanando a los enfermos, a tal grado de que la gente ahora por esa razón lo está siguiendo. Aún antes de este momento, también Jesús ya ha enviado a sus discípulos y se enseña la palabra de Dios que en pares, de dos en dos, y les dio poder sobre los demonios y sobre las enfermedades para sanar enfermos y también para enseñar el evangelio. Él les había dicho que cuando ellos salieran no se llevaran 2 túnicas, en otras palabras, que no se preocuparan por el vestuario, tampoco por la comida, sino solamente el calzado que ya llevaban, la túnica que ya llevaban, y que no llevaran ni alforja con ellos, que no se preocuparan, que ellos ahora iban a salir a trabajar. Y Dios les da todo lo necesario. Algunos sí los habían recibido y sabemos que algunos no los iban a recibir porque Jesús dio instrucciones. Si alguno no los recibe, salgan de esa ciudad o esa aldea, sacúdanse el polvo de los pies, y eso va a servir como una señal en contra, un juicio en contra de esa aldea o esa ciudad, ese lugar que no los reciba. Regresen a ellos ahora con un reporte muy agradable hacia Jesús. Los demonios salían, los enfermos sanaban, había muchos milagros, la gente estaba recibiendo la palabra, en fin, un reporte muy positivo. Sabemos también que ahora se está moviendo mucho también el lugar o áreas políticas. Herodes
está preocupado porque él piensa, ha escuchado de Jesús, piensa quizás Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos después de que lo había mandado decapitar para agradar a la hija de Herodías, la mujer de su hermano. En fin, regresando a todo esto, vemos que ahora los discípulos recuerden lo que ellos habían experimentado, el poder de Dios. Están con Jesús ahora. Jesús ve esta grande multitud y le hace esta pregunta a Felipe. Felipe, sin duda alguna, había también estado consabido de la experiencia de todo esto que había pasado, con señales, milagros y prodigios. Pero esto que Jesús le hace, esta pregunta a este varón, a Felipe, no es porque Jesús no sabía qué iba a hacer o porque necesitaba dirección de Felipe, sino para hacerlo pensar y quizás echar a andar su fe. Pero Felipe le dice esto. Dice la Biblia, pero esto decía para probarle porque él sabía, Jesús, lo que había de hacer. Y Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, ni el sueldo de meses de un campesino sería suficiente para darle de comer a todos ellos. Pero ahora vemos a Andrés. Andrés viene con un reporte. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, Felipe había había tenido una experiencia donde vio el poder de Dios. ¿Qué le pasó a Felipe? ¿Por qué Felipe ahora, al ver esta situación y cuando Cristo le hace esta pregunta, él se olvida quizás o no considera lo grande que había sucedido los eventos y considera el poder de Dios? Ahora ha llegado, está con Jesús, podemos decir que quizás está a gusto, confortable, y ahora, bueno, pues baja la vista del poder de Dios, posiblemente, ¿verdad? Una otra persona puede tener otro punto de vista, pero yo lo considero de esa manera. Ahora Andrés, él va y busca y encuentra recursos que Dios ya ha puesto por delante. Recuerden una cosa, como habíamos mencionado y la Biblia lo dice, ya se aproximaba la Pascua, ya estaba cerca la Pascua. La Pascua es lo que celebraba el pueblo de Israel desde el tiempo de Egipto, cuando Dios habló a Moisés y preparó a todo Israel para salir en éxodo de Egipto. Esa Pascua era un cordero perfecto, sabíamos que había un criterio de perfección, que iba a ser inmolado y su sangre iba a ser puesto en los postes y el dintel de la puerta. Y en ese tiempo estaba prohibido tener pan con levadura en la casa. Ninguna levadura se podía encontrar allí. Era un tipo de contaminación para nosotros, una sombra de lo porvenir. Y entonces, ahora la Pascua se acerca, pan sin levadura y fruto de la vid. Guarde eso en mente. Jesús ahora se encuentra con esta situación que él usa para glorificarse ahora y exaltar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Él toma estos panes y estos peces, estos pescados, y él da gracias. Él ora, él da gracias. Cuando hace esto, ellos comienzan a repartir todo y van y comienzan a alimentar a estos miles de hombres y miles de personas. A tal grado de que ahora que han comido todos y se han llenado ya, están saciados, están a gustos, están contentos, ya no tienen hambre. Ahora él les dice recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron y a los que habían comido, ¿verdad? De todo lo que había sobrado eran estas cestas de pedazos de pan. Y aquellos hombres, viendo la señal de que Jesús había hecho, aquellas personas, aquellos 5,000 hombres, consideran a Jesús es un profeta. Y Jesús discierne, él sabe, ellos ahora piensan de Jesús, es profeta, y Jesús se retira a propósito, con el propósito de evitar que ellos lo tomen para hacerlo rey. Él no vino a ser rey, aún siendo rey de reyes y señor de señores. Y lo interesante es que cuando él se aparta, lo hace con el propósito que la gente ahora está esperando y Jesús ya no desciende del monte. Y los discípulos ven que Jesús no desciende, ellos suben a su barca y mejor se van al otro lado del lago.
Cuando están ahora yendo al otro lado del lago, ya es cuando oscurece, ahora llegamos a otra escena. Ya vimos cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres, solamente menciona a los hombres, con estos panes y con estos pececillos. Este pan sació el vientre de aquellos hombres. Y ahora Jesús, ya que se hizo noche, no baja del monte. Los discípulos se van en la barca, ya para cruzar hacia Capernaum. Y Jesús ahora lo ven porque están asustados, se levanta el mar y todo se ve un caos ahí. Es cuando ven que Jesús viene caminando hacia ellos sobre las aguas, si recuerdan esta palabra de Dios. Y piensan que es un fantasma, una silueta que ellos ven, no saben, y Jesús les dice que Él es. Y lo reciben en la barca y llegan ya a Capernaum. ¿Cuál es el punto de esto? Vamos a llegar a cómo vamos a amarrar todas estas partes de la enseñanza. Pues la gente se levanta en la mañana y busca a Jesús y no está. Tampoco los discípulos, ni tampoco la barca. Pero llegan otros de Tiberias y andan preguntando dónde está Jesús. Se ponen de acuerdo, van y lo buscan. Cuando llegan a Capernaum, cruzando el mar de Galileo, el mar de Tiberias, como se le había llamado ya después, encuentran a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Pero Jesús tiene una enseñanza dura y difícil. Le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y Él les dijo así, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, a ustedes no les interesa, no les llama la atención las señales o los milagros. Ustedes quieren para el vientre. Ustedes quieren nada más comer. En otras palabras, Jesucristo discierne la intención de ellos, el carácter, la conducta de ellos, la actitud de ellos. A ellos no les interesaba nada lo demás. Lo que era unas señales de parte de Dios. Dios hablando a el mundo en ese tiempo, hablando y confirmando su palabra. Ellos estaban interesados en ¿qué tienes para que yo coma? Ahora Jesús les dice, trabajen por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que da vida y que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ellos comienzan a preguntarle, bueno, ya les llamó la atención, pues ¿qué debemos de hacer? ¿Qué prácticas, qué obras debemos de llevar a cabo? Y Jesús les dice, bueno, ¿se interesan de veras? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la clave, hermanos, amigos, todos que están escuchando esto. Lo importante es creer en aquel que Dios había enviado, en Jesucristo. Y aquí entonces los judíos, esas personas dicen, pues ¿qué señal nos vas a dar? Confirmando que eres tú. ¿O qué es todo esto? Los judíos buscan señales, ¿verdad? Los griegos buscaban sabiduría. Y entonces aquí comienzan a hablar sobre el maná del cielo. Bueno, Moisés les dio de comer a nuestros padres allá en el desierto. Jesús les dice, no, Moisés no les dio de comer, sino que fue Dios, fue mi Padre. Él dice, mi Padre, les dio el verdadero, ahora más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios había alimentado a Israel con maná del cielo, no Moisés. Y ahora Él les dice que ahora Dios les da el verdadero pan del cielo. Y para no entrar en demasiado detalle, porque esto va a ser bastante largo, ahora Él les comienza a declarar que Él es el pan de vida. Esto es importante. Él es el pan de vida. Y el que come de este pan nunca va a tener hambre y jamás va a tener sed, porque este pan de vida va a saciar a aquel ser humano. Pero estos judíos están batallando en creer en Jesús. Y murmuraban los judíos, en el verso 41 dice, porque Él les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No les gustaba eso. Y Él les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí habla de resurrección, de vida eterna. Aquí habla de que Él es enviado de parte del Padre.
Aquí Él está declarando también que todo lo que los que el Padre le da, Él los va a tener, no los va a perder. O sea, que nadie va a poder venir a Cristo o a Jesús si el Padre no se los da o no los entrega a Él. Y es muy interesante cómo aquí vemos grupos de personas, los que querían comer, los judíos que querían señal y rechazaban a Jesús. Y no solamente esto, cuando usted lee San Juan 6, hay cosas aquí que Jesús está hablando de una manera de metáfora o figurativamente, y ellos lo toman literal, porque Jesús les comienza a decir que Él es el pan de vida y que ahora tienen que comer su carne. Y no nomás eso, sino que tomar también o beber su sangre. Y los judíos se sorprenden, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a andar comiendo la carne de Jesús? ¿Cómo vamos a andar bebiendo la sangre de Jesús? Ellos rechazaban esa enseñanza. Ellos no les gustaba lo que Cristo estaba diciendo. Pero Jesús dice la palabra de Dios aquí, que les sigue insistiendo a ellos, que Él es el pan verdadero, que tenemos que comer su carne, tenemos que beber su sangre. ¿Recuerdan la Pascua? Y Él toma el pan y lo quiebra y dice, este es mi cuerpo. Y Él toma el fruto de la vid y habla de que esta es su sangre del nuevo pacto. Cristo ahora es el Cordero de Dios manifestado aquí en la carne. Antes figurativamente o sombra de lo porvenir, un Cordero perfecto. Ahora Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. En el tiempo de antes, Dios le da de comer a Israel con maná del cielo, y ahora Dios envía a Jesucristo, el pan de vida. Gloria al Señor. Y esto es para saciar lo que el ser humano tiene en su corazón. Por rechazar esto. Al oírlos, muchos de sus discípulos ahora dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede llevar? Se sintieron ofendidos. ¿Por qué es esto? Porque Jesús dijo, ¿esto os ofende? Un tipo de interrogativa. Pero Él sabe lo que están pensando ellos. Y Él les dice que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué si ustedes ven esto? Y aquí les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen y se disgustaron los discípulos. Podemos decir que los que querían nomás comer pan ya se disgustaron con Jesús. Los judíos que Jesús les dice tienen que comer mi carne y beber mi sangre se disgustan con Jesús. Se está haciendo pequeño ese número de discípulos, de seguidores de Cristo. Y ahora los discípulos, aquellos que habían comenzado a caminar con Cristo, se ofenden por lo que Jesús está diciendo. Y ellos dicen que dura es esta palabra, ¿verdad? ¿Y quién va a poder recibirla? Entonces, desde ese día, esos discípulos dejaron de caminar con Jesús. Recuerde que hay 12. Y los 12 que están allí, Jesús les ahora pone la atención. ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También a ustedes no les gusta esto? ¿Es demasiado duro? Gracias a Dios que aquí dice Simón Pedro, le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él reconoció y los discípulos reconocieron. Ahora, más que los discípulos, los 12. Una cosa era ser un discípulo de Jesús y otra cosa era ser parte de sus 12 discípulos, estudiantes. Y aún más íntimo era ser aquellos que eran el círculo más íntimo de Jesús. Hablando de Juan, hablando de Pedro, Santiago. Aquellos que estaban cerca de Jesús. Y esto es interesante. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús les dice que Él dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, hablando de Judas de Iscariote, hijo de Simón. Y esto es porque Judas estaba robando de la tesorería. Judas había criticado a aquella mujer que había quebrado ese frasco de alabastro y había adorado a Jesús, lo había ungido a Jesús, lo había reconocido a Jesús, podemos decir de esa manera. Muy pocas veces enseña la palabra de Dios en realidad que habían adorado a Jesús.
Algunas personas la Biblia lo enseña, pero aquí podemos ver que Judas lo iba a traicionar. Y en fin, para concluir, tenemos que guardar en mente unas cosas. Número 1, ¿con qué propósito entonces alimentó Jesucristo a aquellos 5,000? Con pan. Era en realidad para hacer una preparativa para una enseñanza más profunda durante el tiempo de la Pascua. Que ahora la Pascua, ese pan sin levadura y ese fruto de la vid, Cristo viene a tomar ese lugar, ese tipo de pan sin levadura, sin contaminación. Él es santo y puro y perfecto y derrama su sangre. Muy importante ya para concluir, voy a mencionar algunas cosas que algunos movimientos han enseñado. Cuando uno toma la Santa Cena, unos creen en la transubstanciación y eso es por los católicos, romanos católicos, que cuando uno toma la hostia y aquel vino, que se transforma literalmente en la carne de Cristo y la sangre de Cristo. No es verdad. Algunos creen en la consubstanciación, que dice que de una manera se convierte en el cuerpo de Cristo y está presente también la sangre de Cristo, pero que no es 100% aquello. Algunos tienen una vista espiritual sobre esto, que creen que esto es todo simbólico y metafórico. Nosotros vemos que Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. El pan sin levadura es su cuerpo, el fruto de la vid su sangre. Y aquellos que tienen una vista pues ya lo habíamos, memorial, que muchos protestantes toman, que la Santa Cena y la Pascua son cenas memoriales o algo que se hace en memoria. Y finalmente una quinta posición es que aquellos que dicen que es un camino hacia la salvación, la Santa Cena. La Santa Cena no salva, Jesucristo salva. Y la Santa Cena es hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús, recordando lo que Él ha hecho para nosotros. En fin, en toda esta lección podemos ver que Jesucristo es el pan de vida. El pan de vida. No es para aquellos que quieren comer para saciar el vientre. Es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia y que al comer ahora este pan de vida jamás tendrán hambre y al beber de esta sangre o de esta bebida jamás tendrán sed. Y este es Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración, amigos, para que Dios siga trabajando a través de su palabra. Si usted tiene hambre, usted ha buscado y no encuentra aquello que sacie su corazón, su alma, ya deje de buscar, ya deje de perder su tiempo. Cristo es lo que usted necesita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, por tu verdad absoluta. Te pedimos, Señor, que tú toques cada corazón, cada mente, cada alma. Y aquellos, Señor, que reconocen su necesidad de ti, Señor, de llenar un vacío que no saben qué es, Señor, que aquello que vas a saciarlo, Señor, te ruego que tú, Señor, les hagas saber que tú eres ese pan de vida, que tú eres, Señor, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, y entonces tendremos esa paz, porque por tu llaga somos curados también, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has enseñado, Señor, esa enseñanza profunda, que tú eres el pan de vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga.